Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, amigos, un saludo muy cordial desde Radio San Pere y San Pau de Tarragona, en el programa de este sábado 9 de diciembre del 2023, Entre Amigos. Y la verdad, como siempre, tratamos de conversar, hablar, debatir sobre la palabra de Dios de una forma
que todos podamos comprender y acercarnos a Él. Entonces, me gustaría comenzar por resaltar la diferencia entre el antiguo pacto, como Dios se acercó al pueblo de Israel, y especialmente habla de Moisés, al que trajo la ley. Bueno, que ya todos hemos oído mucho sobre todo eso, y ver que todo este tipo de mandamientos, de normas religiosas, de liturgias, todo eso, bueno, nos habla claramente el apóstol Pablo, que no podían solucionar el problema del pecado, porque la verdad, por muchas ceremonias que hagas, sigues pecando, teniendo malos pensamientos, malos deseos. Y a veces llega un momento en que si tú esto no lo entiendes bien y no crees en Jesucristo y no has recibido la salvación a través de Él, pues no te cuesta mucho tomar conciencia de que ya no hay condenación para los que creemos en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces, amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana que también lo haces, aunque ya hayas conocido al Señor Jesucristo y creído en Él, pero realmente tú sabes que cada día la lucha es tremenda, porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor le reprenda, está todo el tiempo intentando engañarnos, diciendo que bueno, que cuando algo nos sale mal, nos comportamos mal, pues que realmente nos mete dudas sobre si realmente somos hijos de Dios. Y precisamente es importante ir a la palabra de Dios en todo momento, porque aquí en Hebreos nos habla claramente de que el problema que tenemos todos los seres humanos es el pecado, que ya estamos contaminados por el pecado, y aunque queramos remediarlo, no podemos. Volvemos a fallar una vez, otra vez, y es un problema que tenemos dentro de nosotros, el pecado. Pero la condenación del pecado, según leemos en Romanos 8, ya está resuelta. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, que se dejó matar en la cruz, pues Él, su muerte, nos redimió totalmente del pecado y de la muerte. Por eso decimos aleluya y nos alegramos, porque humanamente era imposible. Pero para que nosotros lo comprendiéramos, Dios puso la ley al pueblo de Israel. Y aunque vieron cómo Dios mandaba la ley, con todo tipo de señales, algo tremendo, ¿no? Que se asustaron y todo, el pueblo, pues vieron que a pesar de que Dios se manifestó ante ellos con poder y gloria, pues no podían cumplir la ley. ¿Para qué era la ley? Para que tuviéramos conciencia de pecado, lo dice la misma Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, una vez, no hace falta, creo que hoy día es fácil aceptar esa realidad, porque todos fallamos, tenemos malos pensamientos, malos deseos, nos contradicimos, a veces nos desanimamos, yo que sé, hay un montón de situaciones en las que por diferentes motivos volvemos a caer en el pecado. Pero el problema que caigamos en el pecado es que el pecado produce muerte, y por eso la única salvación, la única manera de salvarnos de la muerte eterna, no solamente la natural, sino para toda la eternidad, es por la fe en lo que hizo el Señor Jesucristo, dejándose matar en la cruz del Calvario, que no se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó, está vivo. Puedes hablar con Él y comprobarlo, Él te va a responder. Claro,
Tú dices, es que no le veo. Bueno, es que no tienes que verlo, tienes que creerlo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy día no es muy difícil comprender lo que es creer en cosas que no vemos, porque estamos todo el día usando el móvil. Yo creo que por lo menos en nuestro entorno todo el mundo usa el móvil. Si no es para escuchar la palabra de Dios o para ver alguna película o para todo. Entonces, y no vemos ningún cable que nos conecte. Estamos conectados por algo tecnológico, que esto nos ayuda a entender lo que ocurre a nivel espiritual. Por eso, amigo, amiga que nos estás escuchando, te invito a que te acerques sin temor a la palabra de Dios. Hermano, hermana que estás escuchando este programa, que hacemos semanalmente aquí en Tarragona, pues te invito a que no solamente lo escuches tú para fortalecerte y madurar en la fe, sino que lo envíes a todas las personas que sabes que necesitan escuchar esta palabra, porque esto no se trata de religión, porque ya hemos oído hoy precisamente el texto de Hebreos, versículo 9, ya no recuerdo el versículo exacto. Bueno, ahora lo miraré para decirlo. Creo que sí, que es el versículo 9. Pero para que veamos, estamos viendo una parte, pero una parte fundamental de toda la palabra de Dios de la Biblia. Que no se trata de religión, porque la religión ya los mismos hebreos, los judíos, comprobaron que no podían cumplirla y acababan, en vez de reconocerlos, se ponían más rebeldes, bueno, de todo. Y Dios tenía que permitir y disciplinarles mediante persecuciones y conflictos muy serios. Incluso cuando vino Jesucristo no lo reconocieron como quien era realmente, como el Mesías. Bueno, todo no me lo invento yo ahora, sino que realmente es lo que está en la palabra de Dios, porque se rebeló el pueblo de Israel contra Dios. Y eso muchas veces, continuamente. Incluso Moisés un día ya perdió los nervios con lo difícil que era que este pueblo comprendiera, y entonces él tampoco pudo entrar en la tierra prometida, porque no hizo caso a Dios, no le obedeció, y se enfadó muchísimo y le pegó 2 palos a la roca de la que brotó agua. Pero Dios dice, por no obedecerle, no hacerlo exactamente como Dios lo había mandado, no pudo entrar en la tierra prometida, aunque no perdió su recompensa. Quiero decir, para que nos veamos nosotros, que lo que nos pasa a cada uno de nosotros, amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana, igual, tenemos una dificultad tremenda para cumplir, para obedecer la palabra de Dios, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos salvación y vida eterna. Bueno, amigo, amiga que nos escuchas, te estoy hablando de una realidad palpable, y has visto que en el mundo todo gira alrededor de ese conflicto, que es un tema espiritual, y el comportamiento de muchísima gente. Dice, pero ¿por qué se actúan así? Bueno, la gente, especialmente la juventud, vive para matarse ellos mismos, consumiendo drogas, alcohol, todo tipo de cosas, que dan un pequeño placer, pero te matan, claro. Entonces, pero ¿qué nos pasa? Que realmente solo Dios abre nuestros ojos a esa realidad. Primero nos perdona, nos redime, es decir, paga Él la culpa que nos corresponde a nosotros, y luego pues tenemos nosotros que aprender a vivir una vida nueva, que esa es la vida eterna. ¿Qué te parece? Esta es la razón por la que estamos aquí trabajando,
para que compartir contigo la preciosa palabra de Dios. Entonces, compruébalo por ti mismo, que Dios te ama, Dios no hace acepción de personas. Hoy estaba escuchando en una película que me ha gustado oírlo, porque, a ver, Dios no envía a nadie al infierno, se van solitos. Los que les gusta el mal y hacer daño a los demás, aceptan a sí mismos, acaban en el infierno para toda la eternidad. Dios nos da la única posibilidad de salvación y de vida eterna. Compruébalo por ti mismo, compruébalo por ti misma. No te dejes atrapar por prejuicios religiosos de condenación, de desánimo. Al contrario, habla con Dios a solas y dile: Señor, yo esto no lo entiendo, pero ayúdame a entenderlo y a disfrutar de esa salvación tan grande. Bueno, y por esa razón, el que lo ha comprendido, pues ya lo comprende de corazón. Y no le importa que incluso que le maten, porque solo pueden matar el cuerpo. Pero uno le libera de sí mismo, de su cuerpo, de su necesidad, y realmente disfruta toda la eternidad en el cielo, en el reino de los cielos, mejor dicho, para que lo podamos ampliar, sacar nuestra mente esos conceptos tan rebuscados. Nadie podría ir al cielo por su comportamiento, porque si no falla en una cosa, falla en otra. Por tanto, cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a Dios y pedirle perdón de todo corazón y recibir su perdón, porque Él nos ama y Él desea que seamos sus hijos, pero no nos obliga, porque nos ha hecho libres, y por eso cada uno de nosotros tiene que hacerlo realmente de corazón y reconocer esa realidad. Mira, a mucha gente dice: ¿qué más al mundo? Claro, un mundo que el príncipe es Satanás y engaña. El Satanás lo único que quiere es engañarnos y mentirnos para empujarnos al infierno. Él es el primer condenado, no es el jefe del infierno. Y para él no hay salvación, pero para nosotros sí. Gloria a Dios. Amigo, amiga, compruébalo. Eso es una experiencia personal. Y además no depende que hagas esto o que hagas lo otro. Incluso si tú te equivocas en el comportamiento, que nos pasa a todos, pues eso no supone un problema para Dios, porque Él ya pagó por nuestra culpa, nos redimió con la muerte de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto que está escrito con sangre. Es decir, Jesucristo no hizo una ceremonia, sino que se dejó matar en la cruz, se dejó humillar para morir en nuestro lugar. Por eso los que le conocemos y creemos en Él, pues ahora disfrutamos de una salvación eterna. Y dice: y bueno, ¿y cómo tú lo sabes? Bueno, claro que lo sé, porque la fe es certeza de lo que se espera, lo repito para que quede claro, y convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veas, es real. Y hoy día no es difícil comprender que la realidad no solamente consiste en lo que vemos y tocamos, sino que es una realidad en la que vivimos, nos movemos, aunque sea tecnológicamente. Imagínate lo espiritual. Hay un poder tremendo. Todo es posible si puedes querer. Amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana, no te quedes estancado, no te quedes tibio. Conoce al Señor, experimenta su gracia y su poder. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana.